Muy buenas noches, estamos arrancando casi la última emisión de Cosas de Gringos a través de la pantalla de Canal 2 en este ciclo 2012 que ha incursionado nuevamente a través de nuestro programa la gente del Centro Friulano de Colonia Carolla. Comenzamos a repasar historias, hechos, acontecimientos que han marcado estos más de 100 años que llevan trabajando desde la ciudad de Colonia Carolla en esta primera emigración que llegó hace muchísimos años atrás y que sigue siendo el reflejo de una comunidad tan pujante como lo es Colonia Carolla. Vamos a comenzar en este primer segmento a hablar sobre el tema de las fumigaciones, algo que la gente de Colonia Carolla de esto sabe y mucho porque lo ha venido haciendo de generación en generación. Riesgos, aplicaciones, formas en que se debe realizar de manera correcta. Vamos a ir con el concepto de Fernando Vicentín, quien nos comenta sobre esta tarea en Colonia Carolla. Estamos en una zona productiva, una zona frutícola y donde una de las cosas esenciales es usar tecnología para producir, de las cuales está enmarcada la fumigación. Tenemos legislado por las leyes provinciales el uso de agroquímicos, la forma de aplicación. Estamos haciendo cursos de aplicadores, registros de maquinarias, pero bueno, como estamos en una colonia privilegiada que creo que nosotros no nos han logrado fundar, que debe ser única en el país por la diversidad de cultivos que tiene. Y es imposible producir sin esta herramienta que son las fumigaciones, son los agroquímicos. Y bueno, uno trata siempre de estar dentro de lo que marca la ley, con una gran problemática que hoy en día que es, como uno sabrá, que es el tema de las fumigaciones, que bueno, por ahí están medio manipulado el tema y hay como una especie de reacia de la gente de la ciudad a esta temática, ¿no? Este problema de las fumigaciones. Pero bueno, estamos trabajando con un grupo de productores, formando una especie de mesa de trabajo para estar permanentemente en contacto con las nuevas normas, actualizándose, haciendo charlas, capacitaciones y eso, tratando de hacer entender a la gente que es importante. O sea, no es que el productor use agroquímicos porque sea un gusto, es simplemente porque es una herramienta para producir y que lamentablemente el mundo está cada vez creciendo a pasos agigantados y necesita comer. Y una de las formas de producir comida es usando estas herramientas, es imposible sin ellas ahí trabajando. Pero bueno, creo que haciendo las cosas bien y sobre todo concientizando a la gente de lo que se está usando y el productor en sí mismo haciendo las cosas como enmarca la ley, vamos a tratar de convivir entre el campo y la ciudad. Y con respecto al tema de la fumigación, una persona que está trabajando actualmente en el seno de la Municipalidad de Colonia Carolla nos habla también sobre este importante tema el ingeniero Eduardo Angulo. En principio se lleva una gestión integral de los agroquímicos. La aplicación es solamente una parte del sistema. El sistema arranca trabajando en conjunto con otros ingenieros que están acá en la zona, que están a cargo de grupos cambios rurales y también ingenieros particulares, los cuales van detectando, digamos, las adversidades que tiene el cultivo, ya sea insectos o algún otro tipo de plaga. El productor toma eso, viene al área y ahí el municipio emite una receta fitosanitaria en función de ese diagnóstico o a veces nosotros mismos vamos al campo. Y a partir de esa receta fitosanitaria lo que se hace, la gestión tiene una idea de servicio al productor, en donde se habilita la máquina, en donde lleva un carnet operador que lo habilita al productor para aplicar ese producto. Con la receta y la notificación al municipio se inicia, digamos, la aplicación. Y esa aplicación tiene un destino que es una adversidad que se da en el cultivo, en los distintos cultivos que tiene Colonia Carolla, y a partir de ahí, digamos, se hace una gestión de los envases, se toman las condiciones ambientales y se da, digamos, por terminada esa receta cuando se registra acá en un sistema de datos en los cuales uno va viendo cuál es la cantidad y frecuencia de agroquímicos que van en ese determinado lote. Hay que recordar que Colonia Carolla es una ciudad urbano-rural
que eso le permite convivir tanto a los vecinos como a los propios dueños, los productores del cultivo, y que por lo tanto el productor ha entendido este último tiempo que es un tema que tiene que cuidar su salud y también la de todos los habitantes, digamos, y como objetivo fundamental que tiene la normativa tanto a nivel de ordenanza como a nivel provincia. Nosotros hacemos siempre mucho hincapié en proteger fundamentalmente la salud de las personas, cuidar el ambiente, pero que el productor también pueda seguir trabajando. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Restaurante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Otro segmento que hemos incorporado a partir de este 2012 tiene que ver con la historia de las calles de Colonia Carolla. ¿Quiénes son los personajes que las han transitado a lo largo de la historia? Uno de ellos es Vicente Agüero y hoy vamos a hablar puntualmente de la calle 52. ¿Quién fue, cómo protagonizó parte de la historia de Colonia Carolla y de qué manera se proyectó a través de su historia y el tiempo? Sobre este tema habla Jorge Vicentín, quien nos comenta parte de la historia de Vicente Agüero.
Yo soy Jorge, a pesar de que ya todos me conocen, Jorge Vicentín, nacido en el lugar, y además me ha gustado incursionar un poco en la historia, ya que la colonia nuestra tiene precisamente el nombre de Vicente Agüero. Y bueno, te puedo contar algunos datos sobre esta persona, que dentro de la región ha sido bastante activo y ha tenido mucho que ver dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, es un hombre que vos habrás visto que hay calles, Jesús María, dentro de la colonia Carolla, esta colonia que lleva su nombre. Y bueno, este hombre ha sido un hombre hijo de don Eusebio Agüero, que en Jesús María hay una calle que precisamente tiene ese nombre, es el padre de él. Un hombre que ha heredado una muy buena posición económica mediante su padre y fundamentalmente mediante su madre. Su madre se llamaba Carmen del Funes Roldán. Y esta gente Funes tenía una extraordinaria posición económica. Era la señora de don Eusebio Agüero, por lo tanto este hombre hereda un montón de cosas y por lo tanto Vicente Agüero viene heredando. Bueno, para sintetizar, si don Eusebio Agüero, padre de Vicente, tuvo 10 hijos. Esto es la última investigación que hemos hecho. No me recuerdo todos los nombres, pero tuvo 5 hijos y 5 varones y 5 mujeres, de los cuales uno es Vicente. Bueno, Vicente ha sido un hombre que cuando llegan los inmigrantes allá en el año 1878, es uno de los pocos que ve en este grupo de personas, inmigrantes, un potencial impresionante de desarrollo, una capacidad de trabajo, con gente preparada para sortear cualquier dificultad. Y por lo tanto, bueno, él se pone del lado de esta gente y en un montón de pasos en la historia, él hace de asesor y colabora permanentemente con ellos. A tal punto que, por ejemplo, en el año 1898, él y su primera esposa es padrino en la piedra fundamental de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, en Colonia Carolla. En 1888. En 1898, 10 años después, dona 1 hectárea de su campo para construir el cementerio que actualmente tiene Colonia Carolla. Sí, ahí uno empieza a ver que permanentemente estaba con ellos. En ese mismo año también lo nombran presidente honorario del Consejo Deliberante de Colonia Carolla, por la permanente colaboración que tenía con esta gente. Y bueno, de ahí tiene una serie de actividades, es decir, cuando se desarrollan los acontecimientos de la falta de agua, este hombre produce o propone, o frente a una divergencia entre los colonos mismos, vender parte de su campo a un grupo de ellos para que formen esta colonia, por ejemplo. Eso ocurre en 1910. Justamente por eso los colonos que fundan esta colonia le ponen el nombre de quien había sido anteriormente el dueño de las tierras. Después tiene una serie de actividades dentro de la ciudad de Jesús María. Se le pide colaboración para atender a los más necesitados en el aspecto salud. Y bueno, y él de sus propios medios construye el Hospital Vicente Agüero. No solamente lo construye, sino que mientras él vive, está bajo su... pone los aportes económicos para sostenerlo. También ha sido senador en una oportunidad para el departamento de Calamuchita. Bueno, y tan importante es la presencia de él que cuando fallece en 1930, el gobierno declara asueto provincial y la bandera media asta por todas las obras que él había realizado. Bueno, y por eso se ve que en varios lugares, en varios caminos, en varias obras, queda el nombre de él plasmado.
esta colonia nació como una zona frutihortícola, vitivinícola, a lo largo del tiempo. Ha sido una zona bastante avanzada en algún momento. Una de las importantes cantidades de viñas que había en su momento estaban acá en Colonia Vicente Agüero, así como en Colonia Carolla. Y bueno, se ha venido desarrollando en esas actividades. En este momento está pasando un momento bastante difícil porque las pequeñas parcelas, si no son muy bien trabajadas, y aún así es muy difícil mantenerse en una pequeña escala. Una de las cosas que se ha roto en la zona es el trabajar en comunidad, el cooperativismo, el asociativismo, que es lo que le ha permitido en algún momento a la zona haber surgido y ser lo que es, ¿no? Por lo tanto, ahora está con dificultades y bueno, y tratando de buscar en las actividades agrícolas lo que más rentables puede hacer para sostenerse. Por eso vas a ver que si bien una vez ha sido vitivinícola, después se dedicó a los duraznos, después se dedicó a las hortalizas, y ahora vas a ver que hay un poco de soja, un poco de alfalfa, un poco de maíz, así como se hizo en toda la historia cuando hubo crisis, buscando y esperando un momento para ver si se puede resurgir, ¿no? En cuanto a la cantidad de habitantes, más o menos nos mantenemos entre 350 y 400, porque es una zona netamente frutihortícola, así que cada terreno tiene una vivienda con su familia. Y eso ha sido más o menos en toda la historia, la población siempre ha sido más o menos la misma. Una característica es que todavía los terrenos se mantienen con los hijos o los nietos de los fundadores, es decir, todavía no se ha roto. Y se había legislado en algún momento, por ejemplo, para que no se rompan más los terrenos, es decir, aceptar lo que había en aquel momento, que ya hace mucho tiempo que se legisló, en donde no se puede dividir menos de 6 hectáreas, considerando que la zona la teníamos que destinar y seguir sosteniendo la producción, ya que lo mismo tenemos espacio para hacer una gran ciudad en la región y la zona que sirva para producir, ¿no? Entonces tenemos una característica que se distingue un poco de los demás. Si de haber permitido la rotura o la subdivisión de los terrenos más chicos, quizá hoy estaríamos con la problemática de que, bueno, a lo mejor hay muchas casas mezcladas con lo que es rural y no llega nunca a ser ni una ciudad ni tampoco una zona rural, ¿no? Por lo tanto, lo que es la zona urbana nuestra la hemos concentrado en un pedacito muy chiquitito de 25 hectáreas que ya estaba diseñado cuando se fundó la colonia. Información de servicios del Centro Friulano de Colonia Carolla. Reuniones de la comisión, lunes a la hora 22. Teléfono y fax 03525 466 282. A través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Corresponsalía consular, atención, los días jueves de 10 a 13 horas. Atención en el Museo Casa Copetti de martes a domingos de 11 a 17 horas. Llámenos al 465-555 o vía mail museocasacopetti@hotmail.com. Si querés participar de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano, podés comunicarte al teléfono 03525 15 50 39 40 o al 15 43 75 43. Te esperamos. Vergés Cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar.
Alto Los Molinos, kilómetro 4,5, camino a Ascochinga, ruta E53. Carpal, palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla, un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Restaurante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Casi llegando al final de este segmento, de este programa de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2, vamos a incursionar dentro de lo que es el ámbito gastronómico. Antonio Larrea, nuestro chef de esta semana, nos lleva al restaurante del Club San Martín de Colonia Carolla para elaborar y preparar junto a todos ustedes uno de los platos más tradicionales de la gastronomía friulana. Esta noche, simplemente frico. Hola, soy Antonio Larrea. Trabajo en la Pochate y hoy vamos a hacer un frico. Lleva parmesano, lleva el queso de Holanda y el fontina. Lleva la cebolla en juliana y aceite. Bueno, una vez que ya tenemos la cebolla, bueno, echamos el aceite, la cebolla, la pochamos de que quede así, en color así como miel, y a continuación le ponemos los dos quesos, el de Holanda y el fontina y el parmesano. Le vamos cuidando para que no se pegue en las orillas. Yo lo que no le pongo nunca es sal porque ya lleva el queso, no hace falta. Vamos dando así, para que vaya tostando. Y el fuego siempre bien fuerte. Se le da la vuelta.
Bueno, espero que les haya gustado. El próximo día les espero aquí en la Ponchete y bueno, hasta la próxima. Gracias. Llegamos al final de Cosas de Gringo de esta semana, no sin antes de invitarlos a participar de lo que va a ser la última emisión de Cosas de Gringo de este año 2012 en un programa especial a partir de la hora 21:30 el próximo jueves 13 de diciembre en el Museo Casa de Carolla. Allí también se va a producir la elección de la reina del Centro Friulano, que después va a participar en distintos segmentos y elecciones para participar a posteriori de lo que será la fiesta provincial de la vendimia y la fiesta nacional de la fruta y horticultura. Nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, en que vamos a estar compartiendo el último programa de Cosas de Gringo de este ciclo 2012. Que tengan todos ustedes una muy buena semana. Bases y condiciones para inscribirse al concurso Reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. Deberá llenar una ficha de inscripción con datos personales, edad mayor de 17 años, características físicas, estatura, medida, color de cabello, color de ojos, estudios realizados, pasatiempos, talentos, conocimiento de lengua extranjera, proyectos futuros, por qué desea representar al Centro Friulano de Colonia Carolla, qué objetivos pretende alcanzar participando de este concurso. Para solicitar ficha, vía email centrofriulano.coloniacarolla@facebook.com o a través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Puntos de entrega en las urnas correspondientes al concurso. Casa de la Cultura Colonia Carolla, Hotel Casa del Friuli en Colonia Carolla, Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María.